En la segunda sesión del taller de presupuesto y plan de mercadeo para hoteles, veremos cómo se estructura el estado de resultados pro forma, que es la forma en que se debe presentar un presupuesto. En la primera sesión vimos cómo se hacía el pronóstico de habitaciones y cómo se calculaban las ventas de habitaciones. En esta segunda sesión veremos cómo calcular los costos y los gastos del departamento de habitaciones. Para calcular los costos y gastos de nuestro presupuesto, tenemos que tener en cuenta que no todos los costos y gastos son iguales, es decir, que su comportamiento difiere unos de otros. Por eso a algunos le llamamos costo y a otros le llamamos gasto. Veamos cuál es la diferencia entre estos dos. Vamos a llamar costo a aquellas erogaciones que tengan que ver directamente con la venta de la habitación, es decir, que formen parte integral del producto, pero que además tengan un comportamiento variable, es decir, que su comportamiento esté 100% relacionado con el volumen de ventas. Esta condición la cumplen únicamente los amenities que se montan en las habitaciones para uso de los huéspedes y la materia prima de los desayunos en los hoteles con plan americano. Por otro lado, tenemos los gastos de operación. Los gastos de operación, algunos son fijos, es decir, que no importa el volumen de venta que hayamos pronosticado, su comportamiento va a ser similar. Los gastos fijos sí varían, pero no por el comportamiento del volumen de ventas. También tenemos otros gastos que son una combinación de los dos anteriores, es decir, que no son fijos, pero tampoco son variables, sino que tienen una combinación de ambos. En este taller te vamos a enseñar una metodología que te enseña a calcular cuál es la proporción de cada uno de ellos y también para que aprendas a identificarlos. En el archivo PDF vas a encontrar una explicación detallada de cómo calcular cada uno de estos tres tipos de costos y gastos. Comencemos con los costos variables o costo de venta. Cuando hablamos de costo de venta, nos referimos específicamente a los amenities o suministros del huésped que se montan en las habitaciones para uso del huésped, como el jabón, el papel higiénico, el kit de café, la espuma de baño, el champú, etc. Pero también la materia prima de los desayunos en los hoteles que tienen plan americano. En el documento PDF y en el archivo de Excel vas a encontrar una explicación detallada de cómo calcular el costo de materia prima de los desayunos utilizando una matriz de receta estándar y cómo calcular el costo del kit de amenities. Una vez que conocemos cuál es el costo de la materia prima de los desayunos y el costo del kit de amenities, simplemente sumamos estos dos valores y obtenemos el costo de venta por habitación. Una vez que conocemos el costo de venta de la habitación, basta con multiplicar este costo por el pronóstico y así obtenemos el costo de venta de cada mes. El siguiente gráfico nos muestra la forma de calcular el costo de venta de habitaciones o costo directo de habitaciones. Este costo se compone principalmente por los amenities de habitación para todos los hoteles y por el costo de desayunos por noche para aquellos hoteles que tienen plan americano. Una vez que obtenemos el costo de los amenities por habitación y el costo de los desayunos, basta con que sumemos estos dos conceptos y el resultado lo multipliquemos por el pronóstico de noches que obtuvimos por cualquiera de los dos métodos que
te explicamos en la sesión 1, y así obtenemos el costo de venta de habitaciones. Pero ¿cómo podemos llegar a calcular el costo de los amenities? Realmente es bastante sencillo. Basta con que contactes a los proveedores que te proveen este tipo de artículos y le cotices cuál será el precio aproximado para el año siguiente. Así puedes estructurar un anexo donde tengas cada producto, la cantidad de cada uno de ellos y el precio estimado para el año siguiente. Así vas a obtener el costo promedio por habitación del kit de amenities. Para los desayunos se hace algo parecido. En el archivo de Excel vas a encontrar una matriz de receta estándar donde se hace el costeo del desayuno promedio por huésped. Una vez que tenemos este costo, pues simplemente lo multiplicamos por 2 porque la mayoría de las tarifas se configuran en ocupación doble. Es decir, que la tarifa incluye 2 desayunos. Por eso, en la matriz de Excel vas a encontrar que los desayunos están multiplicados por 2 personas. Y este será el costo de los desayunos por noche. Así, obteniendo el costo de los amenities y el costo de los desayunos, y sabiendo cuál es el pronóstico para cada mes del año que estamos presupuestando, podemos obtener el costo de venta de habitaciones para cada mes. Y este resultado es el que vamos a colocar en nuestro estado de resultados pro forma. En la operación de habitaciones también existen gastos fijos, es decir, que son gastos que permanecen iguales todos los meses sin importar el volumen de ventas. Los gastos fijos sí varían, pero varían por decisiones discrecionales o por disposiciones del gobierno, por inflación, etcétera, pero no por variaciones en el volumen de ventas. Para calcular los gastos fijos de nuestro presupuesto, pues basta con que estructuremos anexos de cada uno de esos gastos. La mayoría de ellos son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, los gastos de planilla. Para estructurar el gasto de planilla de nuestro presupuesto, simplemente basta con que hagamos una lista de los empleados con los que vamos a trabajar el año siguiente, estimemos la cantidad de empleados en cada uno de esos cargos y el salario partiendo del salario actual. Así vamos a obtener el gasto de los salarios para el año siguiente. A este gasto le vamos a aplicar las prestaciones sociales de ley en cada país según corresponda y así vamos a obtener el gasto fijo de planilla o de nómina para nuestro presupuesto. Pero también existen otros gastos fijos como los contratos de limpieza, el internet, el cable, las suscripciones a revistas y otros servicios, la música y el entretenimiento. El común denominador de todos estos gastos es que existe un proveedor externo que provee estos servicios, de tal manera que nosotros podemos cotizar con estos proveedores cuál será el valor del servicio para el año siguiente. En otros casos, existe un contrato de por medio que estipula cuál es el incremento cada año y de esta manera podemos estructurar un anexo, que es un cuadro, donde podemos estimar cuál será el gasto de cada uno de estos conceptos para el año siguiente y lo trasladamos a nuestro estado de resultados pro forma. En la estructura de costos y gastos de un hotel,
Existe un tercer grupo de gastos, que son aquellos que tienen un comportamiento mixto, es decir, que por una parte son variables, pero por otro lado también tienen un componente fijo. A estos gastos los vamos a denominar semivariables. Normalmente cuando estamos estructurando el estado de resultados pro forma, los, los gastos fijos y los costos variables son muy fáciles de identificar. Sin embargo, se nos queda por ahí un grupo de gastos que no sabemos si son fijos o son variables. Pues bien, a este grupo de gastos le vamos a aplicar una metodología que nos permita medir si son fijos o son variables o si son semivariables y cuál es la proporción de cada uno de ellos en la parte fija y en la parte variable. Por ejemplo, los suministros de aseo. Los suministros de aseo son considerados como un gasto semivariable porque no importa si el hotel está lleno o vacío, igual tienes que hacer aseo y consumes suministros, materiales para hacer aseo. Pero cuando la ocupación es más alta, pues obviamente áreas públicas deben aumentar las rutinas de aseo y se consume mucho más de estos productos. Pero si no hay clientes, igual hay que tener el hotel limpio. Otro ejemplo de este tipo de gastos es, por ejemplo, la electricidad. Generalmente las compañías que suministran el servicio tienen precios diferenciales del kilovatio hora según el consumo. Entre más consumo tenga el hotel, más caro es el kilovatio. Sin embargo, cuando un hotel cierra por 1 o 2 meses en temporada baja, por ejemplo, igual le llega un recibo, porque todas las compañías tienen un monto fijo para cobrar por el servicio. Pero si la ocupación aumenta o la ocupación sube y a medida que se incrementa el consumo, también se va incrementando el costo del servicio. Igual sucede con el agua y en algunos casos con el gas. Estos son algunos de los casos de ejemplos de gasto semivariable. Varios de estos ejemplos los vas a encontrar en la matriz de Excel y en el documento PDF perfectamente explicados y formulados. Cuando no se tiene 100% certeza del comportamiento de un gasto en un estado de resultados pro forma, debemos aplicar una metodología que nos permita medir cuál es la concentración fija y cuál es la concentración variable de ese gasto. Para hacerlo, vamos a acudir nuevamente a nuestra formulación de regresión lineal, pero esta vez le vamos a dar una interpretación diferente. Vamos a llenar la formulación y igual a bx más a. Y vamos a utilizar una tabla, como te mostramos en el documento PDF y en el documento de Excel, donde tenemos la ocupación histórica de un año del hotel y el gasto histórico del mismo periodo. De esta manera, lo que va a hacer la regresión lineal es establecer una relación promedio entre las dos variables. La variable independiente, que es la ocupación, y la variable dependiente, que es el gasto, que depende de la ocupación. Así entonces, cuando corramos la regresión lineal, como te vamos a indicar en el documento Excel y en el video screencast, vamos a obtener el resultado de A. Pero ¿cómo interpretamos A? Bueno, a A la vamos a interpretar como la porción fija del gasto promedio mensual. De tal manera que si nosotros multiplicamos este resultado por 12, obtendremos la porción fija del año. Y por diferencia podemos calcular la porción variable. Así entonces podemos reemplazar nuestra formulación y es igual a bx más a, donde b será la porción variable, la x será la cantidad de noches del pronóstico de nuestro presupuesto y a la porción fija promedio mensual. En esta presentación
podrás ver un ejemplo de cómo utilizar la regresión lineal para calcular la porción variable y la porción fija de un gasto. En la siguiente tabla verás la ocupación histórica de un hotel, que es la variable independiente X, y los gastos del mismo periodo, que es nuestra variable Y. Al final, cuando aplicamos la regresión lineal, vas a obtener un resultado que es el valor de A de nuestra ecuación de regresión lineal y que vamos a interpretar como el gasto promedio fijo mensual. Cuando estés estructurando tu presupuesto y tengas alguna duda de cómo se comporta un gasto, puedes aplicar esta formulación. De esta manera sabrás con exactitud si el gasto es fijo o es variable y cuál es la proporción de cada uno de ellos. Cuando utilices esta formulación, generalmente el resultado es una cifra en valor absoluto, es decir, que lo interpretamos en dólares. Pero en algunas ocasiones el resultado de A es muy pequeño, por ejemplo 5. Cuando eso sucede es que la porción fija es demasiado pequeña, por lo que podemos considerar que el gasto es totalmente variable. Otra situación que se te puede presentar cuando utilices esta formulación es que te dé un resultado negativo y no necesariamente es que has aplicado mal el procedimiento. Cuando esto sucede, nosotros vamos a interpretar que el gasto es totalmente fijo. Como se puede ver en la tabla del cuadro número 13, tenemos una variable X que está representada en la ocupación histórica del hotel y tenemos varias variables Y, Y1, Y2, Y3, Y4. Cada una corresponde a un gasto diferente del cual tenemos duda de su comportamiento y por eso le vamos a aplicar el procedimiento de regresión lineal. La forma de hacerlo la podrás ver en un video screencast y en la matriz de Excel de este taller. Allí podrás ver no solamente la formulación, sino el procedimiento completo para llegar a calcular el valor de A, que como te decíamos es la porción fija promedio mensual, que está representada en la fila 22. Una vez que hemos calculado la regresión y obtenemos el resultado de A, que está en la fila 22, por diferencia vamos a obtener la porción variable. Basta con que multipliquemos la porción fija promedio mes por 12 para obtener la porción fija del año. Si al gasto total, que lo tenemos representado en el cuadro en la fila 21, le restamos esa porción fija mensual, pues la diferencia corresponde a la porción variable del año. De esta manera podemos reemplazar la formulación de regresión lineal y el resultado que tenemos es el gasto que vamos a colocar en el estado de resultado pro forma para cada uno de los meses. Obviamente este resultado será diferente en cada mes si tenemos en cuenta que la porción variable va a afectar el pronóstico. Entre más noches tenga el pronóstico, pues más alto será el gasto que vamos a calcular en cada caso. Aquí puedes observar una explicación para uno de los gastos en la que puedes ver cómo se calcula el gasto variable y cómo se reemplaza en la fórmula para obtener el gasto total en cada caso para cada uno de los meses. Como te decíamos, al ser un gasto semivariable, el resultado para cada uno de los meses de nuestro presupuesto va a ser diferente porque una parte de ese gasto va a depender del pronóstico. Entre más habitaciones tenga el pronóstico, más alto va a ser el gasto y viceversa.
En el cuadro número 13 puedes observar la forma en que se calcula el gasto proyectado de suministros de aseo para nuestro presupuesto. En la columna K, que está resaltada de color naranja, puedes ver la formulación Y igual a BX más A. Allí te mostramos cómo reemplazamos las cifras en la formulación para obtener el resultado que aparece en la columna L de este mismo cuadro. Este procedimiento lo vas a aplicar para los otros gastos Y2, Y3, Y4 o todas las Y que sean necesarias para realizar tu presupuesto. Así obtendrás el pronóstico de los gastos semivariables. Entonces, una vez que hemos hecho el pronóstico de ventas, hemos calculado el costo de ventas, hemos hecho los anexos y el registro de los costos y gastos fijos y ahora los gastos semivariables, ahora sí podemos estructurar nuestro estado de resultados. El resultado de nuestro presupuesto en cada una de las posiciones de ese estado de resultado pro forma significa una meta, un objetivo que hay que cumplir y para eso tenemos que trabajar. Eso lo veremos en la siguiente sesión de Plan de Mercadeo.